Bienvenidos a un nuevo episodio de No es país para analfabetos. Hoy, nos metemos de lleno con un libro que, la verdad, dio mucho que hablar. Sí, bastante. La Biblia desenterrada, de Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman. Vamos a explorar sus ideas, cómo la arqueología moderna, según ellos, claro, choca a veces con los relatos bíblicos de siempre. Exacto. La fuente principal va a ser el propio libro. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando encuentras cosas en el suelo que no encajan del todo con lo que está escrito? Pues sí, y es que este libro tuvo su impacto, porque cogió décadas de arqueología en Israel, en Oriente Próximo, y lo puso todo junto de una forma, digamos, accesible. Claro, que se entendiera. Eso es. Y los autores no son unos cualquiera. Israel Finkelstein, es un arqueólogo de peso de la Universidad de Tel Aviv. Ha dirigido excavaciones muy importantes, Megiddo, por ejemplo. Ajá. Y Neil Asher Silverman, pues también arqueólogo, historiador, y además se le da muy bien explicar las cosas, divulgar. Entendido. Pero, a ver, ¿cuál es la idea principal? No será simplemente coger la pala para ver si la Biblia dice la verdad, ¿no? Eso suena un poco simple. No, va más allá. La clave de su método es usar la arqueología como una lente, ¿sabes? No para decir esto es verdad o esto es mentira a lo bruto. Vale. Sino para entender el contexto, el cuándo y el por qué nacieron esos textos bíblicos. La Biblia es fundamental, claro, como documento cultural, pero ellos dicen que no se puede leer como si fuera un libro de historia punto por punto. Y su tesis más potente, la que recorre todo el libro, es que muchas historias clave, pues los patriarcas, el Éxodo, la conquista, la monarquía de David y Salomón, sí, pero reflejan más la realidad y las ideas del reino de Judá, sobre todo en el siglo VII a.C., que las épocas antiguas donde la Biblia las sitúa. Uf, eso es fuerte, sí. Vale, pues empecemos por ahí, por los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Las figuras fundadoras. La Biblia los pone en el segundo milenio antes de Cristo. Exacto. Pero el libro dice que la arqueología ahí como que no cuadra. Hablan de anacronismos, ¿verdad? Correcto. Ahí empiezan las tensiones. El libro señala varias cosas en el Génesis que parecen un poco fuera de tiempo para ese segundo milenio. Por ejemplo, el uso de camellos domesticados para el comercio, a gran escala. Ah, los camellos. Sí, la arqueología lo que nos dice es que eso de usar camellos para caravanas y tal, en esa zona, es más bien posterior, del primer milenio antes de Cristo, sobre todo ya hacia el siglo VIII-VII. Ya. Y hay más cosas, porque solo los camellos. Sí, hay más. Mencionan también a los filisteos. Claro. Que son un pueblo que llega a la costa de Canaán hacia el 1200 a.C., bastante después de la supuesta época de Abraham. Ajá. O las referencias a los arameos como un grupo político ya definido, o a Edom como un reino ya hecho y derecho. La arqueología y otras fuentes, como las asirias, sugieren que Edom se forma como estado más bien en los siglos VIII o VII a.C. Pero a ver, son estos detalles, que pueden parecer pequeños, suficientes para decir que las historias se escribieron mucho después? Es un salto grande, ¿no? Bueno, es una buena pregunta, claro. Pero Finkelstein y Silverman argumentan que no es un detalle aislado, es que son varios, es un patrón. Un patrón. Sí, y ese patrón sugiere que quien escribió o recopiló esas historias en la forma que conocemos vivía en una época donde los camellos sí eran comunes para el comercio, los filisteos eran vecinos conocidos, los arameos eran importantes y Edom era un reino. Y esa época, dicen ellos, encaja mucho mejor con los siglos IX, VIII y sobre todo el VII a.C. Vale, si aceptamos esa idea, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué escribir o rehacer esas historias de los antepasados justo entonces, en el reino de Judá del siglo VII? ¿Para qué? Ahí entra la interpretación histórica que hacen ellos. Dicen que esas historias servían como un mito fundacional muy potente para Judá. Para crear identidad. Exacto. Sobre todo después de que cayera el reino de Israel, el del norte, en el 720 a.C. Judá, que era el reino del sur, necesitaba, digamos, afianzarse, decir, nosotros somos los herederos legítimos. Claro. Y al situar las historias de los patriarcas en figuras como Abraham y en sitios importantes para Judá, Hebrón, Beerseba, Jerusalén, pues construían una historia y una geografía sagrada que apoyaba sus pretensiones. Y más tarde las del rey Josías, en ese siglo VII. Es interesante ver cómo el presente puede reinterpretar o incluso moldear el pasado, ¿no? Vayamos a otro pilar, el Éxodo, la salida de Egipto con Moisés.
una historia de liberación potentísima. Fundamental, sí. Pero, ¿qué dice la arqueología? ¿Hay rastros de esa migración enorme que cuenta la Biblia? Habla de cientos de miles de hombres, o sea, millones de personas cruzando el Sinaí, 40 años por el desierto, en la época de Ramsés II, siglo XIII a.C. Pues aquí el libro es bastante claro, la verdad. A pesar de buscar y buscar durante décadas en la península del Sinaí, de forma muy intensa. No se han encontrado pruebas de una migración de esa escala en esa época, en la Edad del Bronce final. Nada. Nada que lo apoye. Ni restos de campamentos gigantes, ni montones de cerámica, ni huellas de tanta gente vagando por allí durante tanto tiempo. Y los sitios que menciona la Biblia, los pocos que se pueden identificar más o menos, Sí. o no estaban habitados en el siglo XIII a.C., o no muestran signos de destrucción o de un asentamiento masivo que encaje con el relato. Es llamativo que no haya nada, si fue algo tan grande como se cuenta. Entonces, descartan que pasará algo, o buscan otros orígenes para la historia. Plantean varias ideas. Una es que la historia quizá guarde ecos, pero muy lejanos y muy cambiados, de otras cosas, como la expulsión de los hicsos de Egipto. Ah, los hicsos. Sí, que eran gobernantes de origen semita, siglos antes, en el 17-16 a.C. Su expulsión pudo dejar un recuerdo traumático en algunos grupos cananeos, que con el tiempo se transformó en una historia de liberación. Ya. Otra opción que barajan es que la historia del Éxodo, tal como está escrita, refleje más bien las tensiones del siglo VII a.C. Volvemos al siglo VII. Claro, cuando Judá quería afianzar su identidad frente a Egipto, que era una potencia, y proyectaran esa lucha de su época a un pasado mítico de liberación. Esto nos lleva otra vez a cómo se forma la memoria colectiva, ¿no? Mezclando quizá trocitos de historia real muy antigua con lo que necesitas contar en tu presente. Exacto. Los mitos fundacionales a menudo son así. No buscan tanto la precisión histórica como dar una identidad, unos valores, unas metas a la comunidad. Vale, avancemos. La llegada a Canaán. El libro de Josué nos pinta una conquista militar súper rápida. Ciudades destruidas, gente aniquilada por los israelitas que llegan. Pero, ¿qué dice la arqueología de sitios clave como Jericó, Ai, Azor? ¿Confirma esa campaña militar coordinada hacia 1230-1220 a.C.? Pues aquí encuentran otra vez una diferencia importante. Los arqueólogos no han encontrado una capa de destrucción que se iguale en todas partes y del mismo momento en las ciudades cananeas principales que cuadre con esa fecha. Ni en Jericó, lo de las murallas. Pues Jericó en esa época parece que era muy pequeña, una aldea, quizá incluso estaba vacía. Y Ai, que significa la ruina, Sí. llevaba siglos abandonada. Azor sí tiene destrucciones, pero en momentos distintos y no encaja fácil en una sola campaña israelita. Y además, un detalle importante que a veces se olvida, ¿Cuál? que en esa época, Canaán era en gran parte territorio bajo control egipcio. Eso complica la idea de una invasión externa independiente y tan grande. Claro. Entonces, si la idea de la conquista militar desde fuera no se sostiene con la arqueología, según ellos, ¿qué proponen para explicar cómo surgieron los primeros israelitas allí en Canaán? Su hipótesis, y se basa en muchísimas prospecciones arqueológicas, sobre todo en las montañas de Judea y Samaria, es que el origen de Israel fue sobre todo un proceso interno. Interno. O sea, que no vinieron de fuera. Eso proponen, que los primeros israelitas no serían invasores, sino principalmente grupos cananeos que ya estaban allí, en las montañas, pastores, agricultores, que poco a poco desarrollaron una identidad propia, diferente. ¿Y qué pruebas tienen para decir eso? ¿Qué han encontrado? La prueba clave es que de repente hacia el 1200 a.C. y después aparecen cientos de aldeas nuevas, pequeñas, sin murallas, en esas montañas que antes estaban casi vacías. Ajá. La cultura material, o sea, la cerámica, cómo construían, es básicamente cananea de la zona. Pero hay diferencias. El patrón de asentamiento es distinto, más disperso, menos jerárquico que en las ciudades de la llanura. Vale. Y una diferencia cultural muy clara, casi no se encuentran huesos de cerdo en los restos de comida. Ah, lo del cerdo, eso siempre sale. Sí, es un marcador cultural muy interesante, a diferencia de los asentamientos cananeos de las llanuras o los filisteos de la costa, donde sí comían cerdo. O sea que esa dieta ya marcaba una diferencia. Podría ser un indicador temprano de una identidad cultural que estaban haciendo.
Y ellos conectan esto con el panorama general. A finales de la Edad del Bronce, hacia el 1200 a.C., las ciudades-estado de la costa canánea entraron en crisis, colapsaron. Y eso pudo hacer que grupos de las tierras bajas, quizá campesinos que se quedaron sin sitio o pastores seminómadas, se fueran a las montañas, se hicieran sedentarios y con el tiempo crearan una identidad nueva, colectiva, la que luego se llamó Israel. Entiendo. Un origen más de evolución interna que de invasión. Bien, llegamos a un punto que es quizá de lo más polémico y fascinante: la monarquía unida. David y Salomón. Sí, aquí se pone interesante. La Biblia habla de un imperio enorme, glorioso, en el siglo X a.C. Jerusalén como una capital espectacular, el templo, palacios. Pero, ¿qué dice la arqueología de Jerusalén y de Judá en ese siglo X, según la Biblia desenterrada? Pues aquí el libro es, bastante rompedor. Dicen que la evidencia arqueológica de un gran imperio con centro en Jerusalén en el siglo X a.C. es mínima. Sí. Las excavaciones en Jerusalén, que son complicadas, no han sacado a la luz restos de edificios monumentales que se puedan fechar con seguridad en esa época. Lo que se ha encontrado sugiere que Jerusalén era como mucho un centro importante de la región, pero modesto, una ciudad de montaña. ¿Y el resto de Judá? Pues Judá, en conjunto, parece que era una zona bastante rural, con poca población, sin la estructura demográfica o administrativa que necesitarías para mantener un imperio expansivo como el que describe la Biblia. Pero la tradición insiste mucho. Se habla de edificios de Salomón en Megiddo, Hazor, Gezer, las famosas puertas de 6 cámaras. ¿Qué pasa con eso? Ese es un punto clave que Finkelstein, entre otros, ha reevaluado. Durante mucho tiempo, esas puertas impresionantes y otros edificios públicos en esos sitios se atribuyeron a Salomón. Claro, siguiendo el texto bíblico al pie de la letra. Claro. Pero revisando la estratigrafía y sobre todo la cerámica asociada a esas construcciones, Finkelstein y otros arqueólogos proponen fecharlas más tarde, en el siglo IX a.C., no en el X, en el siglo IX. Eso lo cambia todo. Si no son del X, ¿de quién son entonces? Pues serían de una época posterior a la supuesta monarquía unida, cuando ya había 2 reinos separados, Israel al norte y Judá al sur. Y aquí viene lo interesante. A ver. La arqueología sí encuentra pruebas claras de un estado fuerte, urbanizado, capaz de hacer grandes construcciones en el siglo IX a.C., pero en el reino del norte, en Israel, concretamente bajo la dinastía ombrida, Omri, su hijo Acab. Los ombridas, que la Biblia no los deja muy bien parados, ¿eh? Los pinta como idólatras, enemigos de los profetas. Exacto. Pero la arqueología y otras fuentes, como las inscripciones asirias que llaman a Israel la casa de Omri, o la estela de Mesha, un rey enemigo que presume de ganarles, confirman que el reino ombrida fue una potencia importante en la región. Ajá. Construyeron una capital nueva en Samaria, hicieron obras enormes en Megiddo, en Hazor, quizá esas mismas puertas que antes se pensaba que eran de Salomón, en Jezreel. Era un estado mucho más desarrollado que Judá en la misma época. Entonces, la tesis provocadora del libro es que la Biblia, escrita después y desde Judá, habría, tomado prestada la grandeza arquitectónica y el poder del reino ombrida del siglo IX, al que odiaban pero que era poderoso, y lo habría proyectado a un pasado idealizado, al siglo X. atribuyéndoselo a sus propios héroes, David y Salomón. Eso es, como una forma de crear una edad de oro para Judá, eclipsando o apropiándose de los logros reales de sus rivales del norte. Pero, un momento, ¿y la estela de Tel Dan, esa inscripción del siglo IX que habla de la casa de David? ¿Eso no demuestra que David existió y que ya había una dinastía importante en el siglo X? La estela de Tel Dan es importantísima, claro que sí. Es la única mención fuera de la Biblia, de esa época, que parece referirse a una dinastía de David, Beit David. Ajá. Confirma que en el siglo IX había un reino en el sur asociado a un fundador llamado David. Eso sí, pero no nos dice nada sobre cómo de grande era ese reino inicial, ni exactamente cuándo empezó. Entiendo. Pudo ser un pequeño reino local, un cacicazgo en las montañas de Judá en el siglo X, y que luego su recuerdo se magnificara enormemente en las historias escritas en el siglo VII. La estela valida una casa de David, pero no necesariamente el imperio de Salomón que cuenta la Biblia. Vale, entendido. Entonces, si muchas historias clave no encajan bien con la arqueología de su supuesta época, pero sí reflejan cosas de épocas posteriores,
Volvemos a cuándo y por qué se escribieron según el libro. ¿Cuál es ese contexto y por qué es tan importante? Pues el libro sitúa el momento clave de la composición de gran parte del núcleo histórico de la Biblia, lo que se suele llamar la historia deuteronomista, desde Deuteronomio hasta Reyes, en el reino de Judá durante el siglo VII a.C. Ajá. Sobre todo bajo el rey Josías, que reinó más o menos entre el 639 y el 609 a.C. ¿Y por qué justo entonces? ¿Qué pasaba en Judá en el siglo VII? Fue una época de cambios muy profundos. El reino del norte había caído en el 720 a.C., luego vino el dominio asirio, y en el siglo VII Judá experimentó un renacimiento del nacionalismo y una centralización religiosa muy fuerte con Josías. La reforma de Josías. Exacto. Hizo una reforma radical para unificar el culto solo en el Templo de Jerusalén y quitar otras prácticas. Es la época en que, según la Biblia, se encuentra el libro de la ley en el templo, que probablemente era una versión antigua de Deuteronomio. Y Finkelstein y Silverman conectan directamente esa reforma con la escritura de la historia bíblica. Justo. Su tesis central es que esa historia deuteronomista se compiló o se escribió en gran parte durante el reinado de Josías para apoyar su programa ideológico. ¿Con qué objetivos? Pues varios. Crear una historia nacional unificada que dijera que Judá era el único heredero legítimo de Israel. Justificar que el único sitio para el culto era Jerusalén. Y, muy importante, dar una base histórica a las ambiciones políticas de Josías, que quería expandirse hacia los territorios del antiguo reino del norte. Claro, presentándose como el que restauraba un pasado glorioso. Un pasado glorioso que, según ellos, se estaba creando literariamente en ese mismo momento. Además, la arqueología del siglo VII sí muestra que Judá creció en población, que había más gente que sabía leer y escribir, más capacidad administrativa. Las condiciones para hacer un proyecto literario así. Es fascinante pensar en la arqueología no solo para ver si algo pasó o no, sino para entender por qué y cuándo se escribieron las historias que nos han formado. La Biblia no como algo caído del cielo, sino como algo muy humano, nacido en un momento histórico concreto. Esa es la perspectiva que danse. No buscan quitarle valor a la fe o al significado que tienen estos textos para millones de personas, sino entender sus orígenes complejos usando las herramientas de la historia y la arqueología. Bueno, hagamos un pequeño resumen. La Biblia desenterrada nos dibuja un cuadro donde la arqueología parece chocar con la literalidad histórica de relatos clave. Los patriarcas en el segundo milenio, el éxodo masivo, la conquista militar, el gran imperio de David y Salomón en el siglo X a.C. Exacta. Y en su lugar proponen que muchas de esas narrativas se formaron o se escribieron principalmente en el reino de Judá del siglo VII a.C., porque reflejaban las necesidades políticas e ideológicas de esa época, sobre todo del rey Josías. Esa es la idea principal del argumento, sí. Pero es importante recordar que hay que ser prudentes. Esto no es la verdad absoluta ni busca cargarse el valor de la Biblia. Claro. Ofrece una interpretación de las pruebas materiales sobre cómo se originaron esas narrativas. Y como toda propuesta así de fuerte, pues ha generado y sigue generando mucho debate académico. Sí, hay que decirlo. El libro tuvo sus críticas. Otros arqueólogos, otros historiadores, pues no están de acuerdo con algunas fechas de la cerámica o interpretan las pruebas de otra manera. Claro. O creen que si hay cosas en la arqueología que apoyan más la historia como se cuenta, o que el hecho de no encontrar pruebas no significa necesariamente que algo no existiera. El debate sigue muy vivo. Totalmente. El debate sobre arqueología, historia y Biblia es constante. Y eso es bueno. Finkelstein y Silverman lo que hicieron fue poner sobre la mesa una síntesis muy potente y provocadora, que obligó a todo el mundo a revisar las pruebas y cómo las interpretamos. Para terminar, una reflexión que surge casi inevitablemente después de todo esto. Si aceptamos, aunque sea solo en parte, la idea de que estas historias tan potentes fueron moldeadas por las urgencias políticas y religiosas del siglo VII a.C., por lo que necesitaba Josías en su presente, nos obliga a preguntarnos hasta qué punto nosotros hoy, al mirar el pasado, incluso cuando intentamos basarnos en datos objetivos, como los arqueológicos, no estamos también influidos por nuestras propias preguntas, nuestras preocupaciones, nuestro propio contexto. Es una pregunta clave, sí. Es algo que va más allá de este libro, ¿no? Nos interpela siempre que miramos hacia atrás. Algo para seguir pensando. Y bueno, hasta aquí otro episodio más de No es país para analfabetos. Les esperamos en el siguiente vídeo.
Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Es gratis y nos ayuda a seguir difundiendo cultura y temas interesantes. Gracias. Hasta la próxima. ¡Chao!